El tema para rápidamente, prototipos del reino, prototipos. Marcos capítulo 10, 13 al 16. Prototipos del reino son los niños. Un prototipo, cuando veía el almanaque, no el almanaque, el diccionario, se me quedó el Bristol. Cuando leía el diccionario, un prototipo es un primer ejemplar que busca ser reproducido. Un prototipo es un primer ejemplar que busca ser reproducido. Un modelo, ya sea individuo o cosa, que reúne en sí las más importantes características de una cualidad o acción y las representa en su máximo grado. Todo eso dice el Larousse. Entonces, un modelo, alguien que tiene características y cualidades que las representa al máximo. Marcos 10, 13 al 16, ya lo cité un poco, dice: le presentaban niños para que los tocase a Jesús, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó. Pocas veces en la Biblia podemos encontrar esta actitud en Jesús, que se indignó. ¿Con quién? Con los discípulos que estaban impidiendo que Jesús pudiera tocar a los niños. Y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y mire esto tan especial de Jesús: tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Creo que el tema para los dos próximos domingos, basado en el libro de Génesis, que acabamos de terminar, y ya entramos a Efesios. El libro de Génesis, mirando la concordancia, más de 50, hay solo 50 capítulos el libro de Génesis, pero más de 50 veces aparece la palabra bendición. La palabra bendición, cuando uno encuentra reiteradamente una palabra en un texto, en un capítulo, en un libro, debe llamarnos la atención, debe tener un significado muy importante. Y la bendición tiene varios elementos, y uno de ellos, no va a ser el tema hoy, pero uno de ellos es el contacto físico significativo, dicen los psicólogos, los psiquiatras. Contacto físico significativo. Y mire que esta necesidad que tienen los niños de ser tocados físicamente, abrazados, besados, esto lo ha aprovechado el diablo para usar. Esta necesidad de ser tocados afectivamente, abrazados, no solamente cuando están de brazos y en la cuna, necesitan más todavía cuando crecen. Las niñas necesitan los brazos de su papá, porque si no va a buscar los brazos de la esquina. Esa carencia, esa hambre afectiva tiene que ser llenada por algo, por alguien. A nosotros nos bendijo mucho un misionero que conocimos, tenía 4 hijas. Y él determinó: yo seré el hombre de mis hijas mientras estén en casa, hasta que las entregue al hombre con el cual se casarán algún día. Y él se determinó a hacer todo lo que necesitaban sus hijas en la parte afectiva, emocional. Jesús, tomándolos en sus brazos, tomando y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué nos hicieron a más de uno de nosotros? Nos tiraban las orejas, ¿sí o no? Ya, nos cacheteaban, casi que nos quitaban la cabeza. Bueno, pero el toque amoroso, el toque cariñoso, significativo. Aquí en este pasaje vemos que Jesús restituye el valor que tienen los niños en la cultura del reino, en la cultura del reino. Porque en la cultura
del mundo, los niños han sido considerados de segunda clase. Los niños han estado atrás. Pero en la cultura del reino, Jesús vino para restituir el valor, la importancia que tienen los niños. No los sacamos allá para que nos dejen tranquilos aquí a nosotros. Allí hay un equipo de personas que están dándoles a ellos también el cuidado, la enseñanza, la instrucción. Y damos tantas gracias por todos ellos que están dedicándole a sus hijos una hora en los domingos para entrenarlos, para enseñarles acerca de las cosas del reino de Dios. Pero no son en esta iglesia los niños de segunda, no son la iglesia de mañana. Los niños son iglesia hoy, aquí. Ya vieron cómo oraron, ya vieron cómo cantaron, ministraron, cómo sirvieron. Dele oportunidad para que ellos oren por usted. Vamos a ver algunas responsabilidades nuestras. Los discípulos entonces estaban operando en su cultura, en la cultura que se criaron ellos, en la cual los niños no eran importantes. Pero Jesús trae una nueva cultura, la cultura del reino, en la cual ellos son muy importantes. Esto es muy en serio, porque esta indignación del Señor nos muestra el grado de importancia que los niños vengan a Jesús. Y escúchenme, por favor, porque el enemigo tiene un plan deliberado. Ahora Vanessa nos estaba hablando algunas cosas de las que yo he estado investigando, pero son las noticias de todos los días. Hay un plan deliberado para destruir los niños en todas las naciones, no solamente en Colombia, por todas partes. Leía un reporte que dice que en Chile hay más de 20,000 abusos en un solo año. Y muchos de los abusos, entre ellos sexuales, solamente se denuncian, solamente se denuncia un 10% por temor, por la manipulación, porque son los familiares los máximos, los que más causan daño a los niños, la gente familiar. Las estadísticas son terribles, asombrosas. Y con ver de tanta noticia, como que eso nos hace como insensibles muchas veces. No pudiéramos dejar pasar noticias como esta. Hay un equipo de la iglesia, la pastora Cintia, la pastora Gladys, también la pastora Daisy, que están allá recibiendo en Cali. Hay toda una cruzada a nivel de Latinoamérica contra el abuso infantil, y vamos a estar haciendo mucho más realmente por esto a nivel de la congregación, a nivel de este sentido. ¿Qué digo? Que hay un plan deliberado desde siempre. En Éxodo capítulo 10 del 8 al 11, en Éxodo capítulo 10 del 8 al 11, cuando Dios le dice a Faraón que suelte, que deje ir a los niños, que deje ir a Israel, Faraón se niega a dejarlos salir a ellos. Es decir, tranza, es un negociador el diablo. Y dice, váyanse todos ustedes. Ahí ustedes pueden leer Éxodo 10 del 8 al 11. Váyanse todos. ¿Quién tiene que ir? Váyanse ustedes, pero dejen los niños aquí. Él tenía el plan de asegurarse una nueva generación de esclavos, una nueva generación de esclavos. Los abusos, la violencia, los secuestros, los asesinatos, el reclutamiento forzado, las redes. Hace poco aquí en Barranquilla, aquí en la costa, más de 36 personas fueron detenidas. Redes de prostitución infantil, de pornografía infantil. Cuida a sus hijos con la internet. Más de un papá hoy en día le está por sacarse a los chicos de encima. Coja la tablet, coja el computador, quédese ahí. Usted debiera salir. Damos gracias que los parques de Barranquilla están siendo restaurados, los parques de Barranquilla. Es hora de salir con los hijos al parque, así le duelan a usted las piernas. Es hora de salir y no dejarlos allí horas y horas frente a la televisión, frente al computador que les está llenando de basura en muchos aspectos, a menos que usted esté supervisando los contenidos de lo que ven sus hijos. Es hora de no zafárnoslo. ¿Sabe? Para Dios la educación
de los niños, según Deuteronomio capítulo 6, no era cuestión de colegios. La formación de los niños no era cuestión de iglesia. La formación de los niños es cuestión de hogar. Deuteronomio capítulo 6 está claro. Por eso el pueblo de Israel es y ha llegado a ser lo que ha llegado a ser. Yo creo que si usted le ayuda a su hijo a estrenar las neuronas, memorizando la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la mayor energía que puede impactar las neuronas de un niño es la palabra de Dios, que él pueda memorizarla. Pero necesita un papá, una mamá que se siente con él de noche o de día y que le diga: memorice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si esas neuronas se estrenan aprendiendo la palabra de Dios y no las canciones de reggaetón o las canciones de Shakira o las canciones de aquí o de allá, sino se estrenan aprendiendo lo que Dios dice, esos niños serán los premios Nobel. ¿Por qué los israelitas son los que tienen mayor cantidad de premios Nobel? Nosotros solamente Gabo. Es una gran responsabilidad la nuestra como padres. Solamente como para crear conciencia, algunas de las estadísticas que tenemos para hacernos una idea de la real magnitud de estas cifras. Dice que de 1,400 querellas que se tramita actualmente en Servicio Nacional de Menores por maltrato infantil, más de un 80% corresponde a abusos sexuales. ¿Por qué todo este incremento del homosexualismo, del lesbianismo? Yo creo que allí el enemigo está empezando a poner la semilla de esa desorientación sexual. Cuando se abusa sexualmente de los niños, tienen el mayor porcentaje de desviarse sexualmente como una reacción al daño que han sufrido. Es clave, papás. Estamos realmente en una condición social y económica que muchas veces hace que papá y mamá tengan que irse de casa y dejar los niños quizá en manos de personas. Asegúrate en el Señor, ora a Dios por la protección de sus hijos. El 74% de los delitos sexuales que ocurren en el país se cometen contra menores de 18 años, un 83,7% de los cuales son contra las niñas. Y el abuso que se denuncia, porque el asunto es que es tampoco lo que se denuncia, pero el rango de edad en donde hay mayor incidencia del abuso sexual es entre 12 y 14 años. Cuando están adolescentes, cuando más necesitan los brazos de su papá para sentir la protección, para sentir que a alguien de verdad le interesa la vida de ella. No podemos entregárselos a cualquier persona con problemas en su cabeza, porque solamente podrá tener quien tiene esta condición de proxeneta, y ¿cómo se llama? Pederasta, no puede tener sino un problema en su cabeza, no cabe realmente. Dice el Instituto de Medicina Legal que cada 14 minutos fue abusado un niño o una niña en Colombia. Cada 14 minutos, es decir, lo que lleva esta reunión, que es casi hora y media. ¿Cuántos niños han sido abusados? Y solo el 5 al 10% de los casos se denuncia. Esto demuestra la gravedad del problema en el que estamos. Y hay algo más, otra cifra escalofriante. Yo mandé unas fotos, ¿están esas fotos listas? Porque 215 millones de niños en todo el mundo están sufriendo el trabajo forzado. Acá hay una de las fotos, yo quiero que las vean, que vayan pasando las fotos. 215 millones de niños están siendo abusados a nivel de trabajos forzados, muchos de ellos de tiempo completo, muchos de ellos sin poder ir a la escuela, todos ellos no tienen tiempo para jugar, muchos de ellos están en estado de desnutrición, en pésimas condiciones sociales, familiares, ambientales. La mitad de esos 215 millones están en trabajos que tienen que ver con de alto riesgo,
de prostitución también, de reclutamiento forzado, como ha pasado en nuestra nación. Muchos de estos niños usados para el microtráfico, para el narcotráfico también. Los niños son prototipo del reino de Dios. Y la responsabilidad de cada uno de nosotros como padres. Quiero dejarle 3 principios, 3 pensamientos. Cuando el Señor dijo, no impidan que los niños vengan a mí, esa palabra nos debe hablar a cada uno de nosotros, papás y mamás. Nosotros podremos ser el impedimento. De alguna manera podemos estar impidiéndoles a nuestros hijos venir al Señor. Es clave, es importante que hoy, y aún abuelos que están aquí, porque muchos jóvenes, por lo menos aquí de Giro, muchos de los jóvenes, sus abuelos son los que les ha tocado criarlos, levantarlos. Una de las mayores responsabilidades como padres es que nuestro ejemplo facilite a nuestros hijos venir a Jesús. Te digo, papá que está aquí, tus hijos notan tu fe, tus hijos notan que tu fe funciona, tus hijos te oyen a ti declarar que confías en Dios, aunque las circunstancias están adversas, muy difíciles. Tus hijos que te oyen a ti verbalizas la fe delante de ellos. ¿Sabe que los niños no tienen un espíritu junior? Desde el vientre ellos son afectados para bien o para mal, porque el espíritu es eterno. El cuerpo, el empaque sí debe crecer, pero no hay un espíritu niño, no hay un espíritu junior. Los niños reciben toda esta ministración que demos. La fe tuya, ellos la deben notar que funciona tu fe. Entonces quieren decir, yo quiero al Dios de mi papá. Yo quiero a ese Dios, yo quiero seguir ese Dios a quien mi papá sirve con tanta devoción, con tanto amor. Yo quiero ese, ¿sabes? Le estás mostrando a tus hijos muchas veces sin palabras cuán importante es Dios para ti. En segundo lugar, tu amor por Jesús debe ser a prueba de todo. Ellos deben ver que tu amor por el Señor es a prueba de todo. Así juegue Junior, Real, Barça, lo que sea. Si es tiempo de venir a la iglesia, si es tiempo de orar, si es tiempo de buscar a Dios, todo lo demás debe esperar. Pero ellos deben darse cuenta que tu amor por Jesús es a prueba de todo. Que tú no eres de los que caminas un paso para adelante y echas 3 para atrás. Le creamos a los niños una condición de, bueno, esto sí es de verdad, esto sí funciona. Y tal vez los niños chiquitos, los niños pequeños, pero cuando llegan adolescentes, ¿por qué la crisis de la adolescencia? Muchas veces no nos apercibimos. Muchas veces nosotros no fuimos sabios y entendidos de aprovechar. Los niños en los primeros 5 o 7 años son como un papel en blanco, lo que se escriba. Por eso es tan clave cuidar de ellos y orar por ellos, para que el Señor los guarde donde vayan, donde estén, porque lo que se implante en un niño en esos primeros 5 años como en un papel en blanco, le va a determinar mucho de su sentido de vida, mucho de su destino de vida. Y en tercer lugar, tu obediencia a la palabra está por encima de todo. Tu obediencia a la palabra está por encima de todo. Eso es lo que decía Deuteronomio capítulo 6 respecto a los padres judíos, que ellos debían hablarle la palabra a sus hijos al despertar, al levantarse, en la casa, en la calle, en el parque, por donde fueran, estuvieran poniendo la semilla de la palabra de Dios en la vida de ellos. Pero el ejemplo de vida, el ejemplo de tu fe, el ejemplo de tu amor, el ejemplo de tu obediencia a la palabra de Dios, por encima de todo, es mucho más fuerte para imprimir ese ADN espiritual en la vida de sus hijos. Sé que no es fácil, pero no es imposible si Dios nos lo pide a nosotros. No es fácil en nuestras propias fuerzas, pero si usted ya leyó la porción que nos corresponde hoy en
Efesios capítulo 1, del 15 hasta el final, hay suficiente poder de Dios para operar en nosotros los creyentes, para ser los modelos que necesitan nuestros hijos, porque ellos son un prototipo en el reino de Dios. Terminamos en Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 5. Mateo 18, 1 al 5. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Los niños son prototipos en el reino de los cielos. Y hay una tremenda verdad en este pasaje de lo cual yo no estaba tan consciente. Ahora, gracias a Dios, el acceso con los niños acá en la iglesia, a mí el abrazo que más me bendice es el de ellos. Porque sé la pureza, no que ustedes no lo hagan, pero el que más me bendice, por la sinceridad, no que ustedes no sean sinceros, no, pero más me bendice realmente esa cercanía. Yo me he sentado en algunas ocasiones para escucharlos. Cuando viene Santiago y me cuenta las cosas, yo estoy atento, yo le digo: me importa lo que tú dices, lo que tú hablas. Eso para mí es muy importante. ¿Y sabes qué? Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Ellos son nuestros maestros. Ellos son usados por Dios para enseñarnos a nosotros. Claro, les debemos enseñar a ellos, pero hay otro nivel en el cual debemos nosotros estar atentos. Es poder aprender de ellos. ¿Qué podemos aprender de ellos? La sencillez de su fe y su confianza descomplicada. Si usted le prometió a su muchacho, a su niña, a su niño, le prometió algo, mejor que le cumpla, porque eso va a afectarlo en su confianza en Dios más adelante. Pero ese niño, cuando usted le dijo lo que le dijo, ese niño lo creyó completamente y no va a estar sufriendo, trasnochándose, desvelando. ¿Cómo será que mi papá me va a comprar esa bici que me prometió para este fin de año? ¿Cómo será? Usted no lo va a ver a él estresado, con las ojeras porque no ha podido dormir, presionado. ¿Cómo será? No. Tú le dijiste que le comprarías eso y él simplemente te lo creyó. Punto final. Confió completamente. Ellos son nuestros maestros en fe. Nuestros maestros en fe. Por eso les animamos. Si a usted le duele algo, le duele la cabeza, no diga: vaya, tráigame la aspirina, sino diga: venga, ora por mí primero. Tenemos que animarlos a que ellos usen lo que Dios les ha dado. También ellos son maestros en pureza, en inocencia. La pureza de los niños, la inocencia de los niños. No le ven malicia a nada. Y eso, que es una tremenda fortaleza, el enemigo la ha aprovechado. La aprovecha para que ellos puedan ser engañados fácilmente. Pero la pureza, la inocencia de los niños nos hablan. Ustedes han visto que de pronto pelean por algún juguete, pero luego están como si nada hubiera pasado. Y Jesús aquí dijo: la humildad. Son maestros por lo menos de 3 cosas y usted debe aprender de ellos. Dedicarle el tiempo no solamente para enseñarles, sino también para que usted aprenda acerca de ellos, de la fe sencilla,
de la confianza descomplicada, de la pureza y de la inocencia y de la humildad. Como dijo aquí el Señor Jesús, de cierto os digo que si no nos volvemos como niños, ¿cómo nos volveremos como niños? ¿Qué debemos? Asumir una fe sencilla, asumir una pureza, una inocencia, no guardar resentimientos. ¿Cuántos niños los ven resentidos? Mientras son inocentes, ya cuando tienen algo de conciencia, ya empieza a actuar pues la ley del pecado en ellos, pero uno no ve los niños resentidos por sí, por cualquier cosa. Y la humildad. Ellos no necesitan que se les dé tanto plataforma, la humildad, la sencillez también con ellos. Volvernos como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos tenemos luchas con nuestra fe? Porque todo lo queremos como procesar con nuestra cabeza. Ellos simplemente lo creen. Ayer hablábamos con los héroes. Tenemos el discipulado de los héroes aquí a las 6 de la mañana. Estamos aprendiendo cómo ser padres como el Padre. Y había un aporte que decían: los niños no tienen nada con qué comparar. Todo es limpio completamente en ellos. Es decir, no sé, en condiciones normales ellos no viven amargados, no viven tristes, no viven en condiciones lamentables, en condiciones normales. Y recibirlos, como dice el Señor: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ellos son prototipos del reino de Dios. De ellos es el reino. Como ellos nos debemos volver nosotros cada día. En pureza, en inocencia, en fe y confianza, en humildad. Póngase en pie y vamos a terminar hoy. Y el Señor vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, por el Espíritu Santo. Y oramos, Señor, por una sanidad en las familias. Oramos, Señor, que tu luz y tu verdad, tu palabra, pueda penetrar más profundamente en nuestras vidas. Y que podamos, Señor, ser instrumentos que faciliten que nuestros hijos puedan venir a ti y quedarse contigo. No solamente traerlos a la iglesia, sino llevarlos a ti. Que tú puedas ministrarles a ellos. Que los pongamos en oración continuamente, Señor. Vuelve nuestros corazones como los primeros intercesores por nuestros hijos. Como nos hablaba Santiago, que tú los protejas, que tú los guardes, que tú los defiendas. Que todo plan del enemigo contra nuestros hijos y en contra de la niñez en Barranquilla, en el Atlántico, en Colombia, todo plan para destruirlos, para tenerlos esclavos de rechazo, esclavos de dolor, esclavos en desorientación sexual, esclavos aún usados en trabajos forzados, privándoles de los derechos de vivir. Líbranos a nosotros de pasar nuestras responsabilidades y ponerlas sobre ellos. Cambia nuestros corazones, Padre Dios. Danos el corazón de Jesús por los niños. Danos el corazón del Señor Jesús para ellos. No solamente para nuestros hijos, sino para los niños donde los veamos. Llénanos de compasión con ellos, por los que están en las clínicas. Gracias por ese trabajo que se ha podido hacer en la clínica de la costa estos 4 años, con los niños que sufren de leucemia ahí. Gracias, Padre Dios, por lo que se ha podido sembrar con el equipo que está trabajando allá. Gracias por los niños de Caimital que pudimos ir y llevarles estos kits escolares este viernes, Padre Dios. Te agradecemos por todo lo que tú nos permitas hacer ahora en adelante, Señor. Gracias por abrirnos oportunidades
de ministrar a niños desamparados. Padre Dios, ayúdanos. Ayúdanos con nuestros hijos a ser los modelos que faciliten que ellos vengan a ti. Guárdanos, Señor, guárdanos. Guárdanos a nosotros en nuestras acciones y palabras. Líbranos en nuestro espíritu. Ayúdanos a ser ayos que traen a Cristo a nuestros hijos. Te damos gracias también por lo que podemos aprender de ellos. Ayúdanos a apreciar toda la riqueza de sabiduría que les das a ellos. Como Jesús hablaba a los doctores de la ley a los 12 años. Ayúdanos, Señor, a ponerles atención, cuidado a lo que ellos dicen, a lo que ellos reciben de ti, Señor. Ayúdanos a poderles activar en sus dones espirituales, en sus llamados. Ayúdanos a cultivar la fe. Ayúdanos a cultivar la adoración a ti, Señor. Ayúdanos a apagar el televisor para prender el corazón. Ayúdanos, Padre Dios, a instruirlos en tu palabra en todas partes, como lo hace tu pueblo Israel. Te damos gracias por tu ayuda para hacerlo. Te damos gracias. Diga conmigo: yo determino ser un instrumento que bendecirá la niñez de mi país. Yo me determino orar y actuar para traer bendición a los niños en mi ciudad, en mi región. Usa mi vida, Señor. Dame ideas, dame recursos, pero sobre todo, dame pasión para sembrar, para invertir en la vida de los niños. Los que están de acuerdo digan amén y amén.